¿Logran ver la presentación? Hola, Lee, buenas tardes, ¿sí se ven? Sí. Gracias. Cindy, Caroli y Ana Gabriela. Y Chile. Buenas tardes, sí, señor. Gracias, Albert. Hasta luego, Alex. Igualmente, muchas gracias, joven. Pues bueno, primero quiero comentarles que el día de hoy se les compartió en la plataforma de Classroom un par de documentos para que ustedes puedan empezar a relacionarse un poco con el tema, pues principalmente de lo que son las alocaciones o las locuciones latinas que más se utilizan dentro del derecho internacional privado. Entonces vamos a grabar de una vez acá si no se me olvida. Además también les compartí un proyecto de ley que ya fue aprobado por el Congreso de la República para que entre en vigencia posteriormente. Y precisamente quería recordarles a ustedes o preguntarles que ustedes me ayuden a recordar dentro de este proceso, cuando una iniciativa de ley ya se aprueba por parte del Congreso de la República, ¿esta entra en vigencia desde ese momento? ¿O ustedes creen que no entra en vigencia la misma? No, Lick, no entra en el momento, no entra en vigencia, Lick. Muy bien. ¿Cuál sería el procedimiento para que entre en vigencia? Recordemos un poco el derecho constitucional. Golding, ¿nos podría decirlo por el micrófono, por favor? Para que escuchen los demás compañeros. Buenas tardes, licenciada y compañeros. ¿Sería hasta que sea publicado en el diario oficial? Exactamente. Recordemos que siempre cuando existe ya un proyecto de iniciativa de ley, el cual ya fue conocido y fue aprobado pues por la mayoría de los congresistas o los diputados, entonces ya muchas veces pues pasa por el veto presidencial. Y si no, pues ya se publica directamente en el Diario de Centroamérica y el mismo documento va a indicar a partir de cuándo va a hacer su vigencia. Por ejemplo, inmediatamente, al día siguiente, a los 8 días, a los 15 días, al mes, a los 6 meses, etcétera. Entonces, todo va a depender de qué es lo que disponga en sí la información que se está dando a conocer. En este caso, pues este decreto lo que busca va a ser directamente el tema de la ley de prevención y protección contra la ciberdelincuencia. Y me llamó mucho la atención y por eso quería que ustedes le pudieran dar una ojeadita, porque hay un par de artículos por ahí que nos va a interesar. Por ejemplo, el artículo 3 relacionado al ámbito territorial y personal de la aplicación. Por ejemplo, el tema de la responsabilidad. Igual, pues hay un poco de información ahí relacionado a qué significan algunos términos específicos, pero precisamente hay una parte que si ustedes la analizan va a tener mucha relación directamente con el tema del derecho internacional privado, precisamente por ese ámbito territorial de la aplicación de esta ley. Entonces, pues me gustaría que ustedes lo puedan ir analizando y pues que posteriormente, pues en la próxima clase podamos tener alguna plática sobre este tema. Entonces, pues se los dejo ahí en consideración para que ustedes puedan ir consultando esta documentación y esta información. Entonces, vamos a dar inicio ya a la clase ya como tal. No sé si hay alguna duda previo a que iniciemos. Bueno, dentro de los temas... Muy bien, muchas gracias. Dentro de los temas que tenemos para desarrollar dentro de esta clase, pues va a ser primero el tema de la nacionalidad. Ustedes ya tuvieron oportunidad de empezar a interrelacionarse un poco con la ley de la nacionalidad y pues vamos a tomar como fundamento, como asidero legal, para empezar, pues el artículo 76 de dicha ley,
y también el 32, 33 y 34 del Código de Bustamante. Pues recordemos un poco el tema de la nacionalidad. En el derecho civil o en el libro de derecho civil encontrábamos todo lo relacionado al tema de la nacionalidad. En el Código Bustamante, ahorita que hicieron ustedes su glosario, también empezaron a relacionarse o recordarse un poco con este tema directamente de la nacionalidad. Y pues básicamente se desprende de todo este cúmulo de ideas y de legislaciones que va a ser ese elemento que podríamos destacar que es uno de los más importantes dentro del derecho internacional privado, porque a este es al que se debe, por ejemplo, la nacionalidad, porque conlleva impregnado básicamente derechos que son, en este caso, pues, inherentes a la persona humana. Como les decía la clase anterior, parecido al tema de los derechos humanos, que son propios de la persona, y pues básicamente de esto repercute que los estados deben de reconocer y de respetar dichos derechos. Entonces, acá pues se crean algunos debates, por ejemplo, entre varios juristas sobre cuál es la ubicación de este elemento, porque digamos que contiene características del derecho público como del derecho privado. Entonces, pues esto hace que sea un principio primordial y también necesario para la eficaz protección, en este caso, de la soberanía estatal. De esta cuenta, pues dentro de esos principios de ciudadanía debemos de observar que, bueno, deben de respetarse, por ejemplo, el interés individual, la defensa de la familia y el interés general del Estado. Cuando hablamos del interés individual, pues básicamente nosotros hacemos referencia a la libertad que en este caso va a poseer un individuo de poder decidir sobre qué nacionalidad desea adoptar. Lógicamente, pues esto va a generar algún tipo de efectos que es posible mencionar, por ejemplo, la nacionalidad donde se encuentran, por ejemplo, otorgar derechos políticos y poner los derechos militares, capacitar tal vez de ciertas funciones públicas, el derecho, por ejemplo, a tener un pasaporte, el invocar a ciertos casos de protección diplomática, el posibilitar, por ejemplo, el tema de la repatriación, da derecho, pues, tal vez a cierto tipo de concesiones estatales, entre otras muchas situaciones. Por eso es importante, básicamente, analizar cuál es la ley aplicable, porque en varias ocasiones es la del país en donde el individuo tiene, en este caso, su nacionalidad. Y pues por eso debemos de encuadrar realmente al individuo sobre cuáles son las teorías que determinan el tema de la nacionalidad. Para eso, pues básicamente todos los estados se dividen entre aquellos que van a determinar la nacionalidad, en este caso por el lugar del nacimiento, y van a estar los otros estados que van a determinar la nacionalidad, en este caso por la nacionalidad de los padres. Entonces, por ejemplo, si pensamos en el caso de Guatemala, aquí existe, por ejemplo, una dualidad, porque existe una combinación de ambas tendencias. Entonces, el Estado de Guatemala tal vez podemos decir que es muy restrictivo al establecer que únicamente reconoce a la nacionalidad guatemalteca, haciendo como única excepción, en este caso, la nacionalidad de los centroamericanos. ¿Alguien me puede ayudar para ubicar cuál es el artículo relacionado a los centroamericanos en la Constitución Política de la República de Guatemala y que me lo pudiera leer, por favor? Compañeros. Estoy buscando, Lick. Gracias. Mientras José me levanta la mano. Sí, licenciado, encontré el artículo. ¿Qué artículo es? ¿El 150 y qué? Artículo 145. 145. Por favor, lee. Artículo 145. Nacionalidad de centroamericanos.
También se consideran guatemaltecos de origen a los nacionales por nacimiento de las repúblicas que constituyeron de la Federación de Centroamérica, si adquieren domicilio en Guatemala y manifestaren ante autoridad competente su deseo de ser guatemaltecos. En ese caso, podrán conservar su nacionalidad de origen sin perjuicio de lo que se establezca en tratados o convenios centroamericanos. Bien, muchas gracias, José, y gracias igual a Orlando ahí por querernos apoyar. Recordemos un poco de la historia de Guatemala, de Centroamérica, de las federaciones, de los liberalistas, los conservadores, el tema de la conquista, el tema de la independencia en general. Todas estas situaciones pues provocaron que en un momento dado existieran las Provincias Unidas de Centroamérica, y algunos de los libertarios pues básicamente concebían la idea de que Centroamérica tenía que ser una sola, y por lo tanto se constituyeron seis estados en su momento. No sé si ustedes han escuchado en su mayoría hablar de los 6 estados. Entre esos creo que estaba el estado de Los Altos, donde ahora es Quetzaltenango. Igual estaba el Soconusco, mucha parte de lo que hoy es México también, que tenían pues precisamente esa idea, y creo que todavía los acuerdos de Esquipulas tratan de crear esa unificación de Centroamérica. Y de esa cuenta, pues básicamente en la Constitución Política de la República de Guatemala de 1985 aún permanece esa idea, y por esa razón es que tal vez Guatemala cambia un poco la tendencia en cuanto a manejar esa postura de que los centroamericanos pues, o sea, se pueden constituir o reconocer como parte de Guatemala, en este caso, pues para la nacionalidad. De hecho, pues si ustedes van a El Salvador o algún otro lugar de Centroamérica, pues solamente con su DPI pueden pasar, no es necesario, digamos, el pasaporte en el caso pues de los adultos, ¿verdad? Entonces también, como para que ustedes lo vayan tomando en consideración, sobre esa situación del por qué Guatemala pues adopta a veces este tipo de corrientes o de teorías. Entonces, por ejemplo, dentro de estas corrientes que estamos platicando, por ejemplo, existen 2 corrientes. Aquellos países que determinan, como digo, el nacimiento de la persona como tal, y el otro, el de los padres. Entonces, a los primeros, a los que por el nacimiento, donde usted haya nacido, por así decírselo, básicamente se aplica una corriente llamada jus soli, que significa el derecho del territorio o el derecho al suelo. También puede ser definido, por ejemplo, como el derecho al país en el que usted nació, o en el que dio a luz, o en el que usted vio por primera vez la luz. O sea, son diferentes tendencias. Y la segunda, básicamente, pues aplica la corriente llamada jus sanguinis, que en este caso, pues es el derecho de sangre, que ustedes ya lo van a relacionar un poco más con el tema del derecho civil cuando vean el tema de la afiliación. Y Natalie, ¿me levanta la mano? Sí, por favor. Sí, licenciado, buenas tardes. Una consulta. Con este tema de la nacionalidad, ¿se podría aplicar el artículo 3 de las disposiciones transitorias de la Constitución? ¿Me lo podría leer, por favor? Sí, claro. Artículo 3, conservación de la nacionalidad. Quienes hubieran obtenido la nacionalidad guatemalteca de origen o por naturalización, la conservarán con plenitud de derechos. El Congreso de la República emitirá una ley relativa a la nacionalidad a la brevedad posible, que creo que es el decreto 1613. Muy bien, gracias, Natalie. Veamos que las disposiciones transitorias, al final, el mismo nombre lo dice, son transitorias. Eso quiere decir de que iban a estar vigentes durante determinado tiempo, mientras se creara básicamente la ley de la nacionalidad. A este respecto, pues ya existe una ley de nacionalidad, que es la que estamos observando. Entonces, todo lo que se hizo hasta el tiempo anterior a eso aplicaba básicamente ese artículo transitorio. Pero una vez promulgada o decretada la ley de nacionalidad como tal, entonces ya se empieza a regir, digamos, toda persona guatemalteco, centroamericano o algún extranjero, precisamente por la ley de la nacionalidad. Entonces,
Básicamente a eso refieren esos artículos transitorios, que era como ese vacío legal que en su momento existía para poder cubrir esa deficiencia que en su momento estaba presente o latente. Se dejaban ese tipo de disposiciones para poder cubrir básicamente, como les decía, ese vacío legal y poder desarrollar durante un determinado tiempo los diferentes mecanismos o ordenamientos jurídicos específicos a esos temas que estaban inconclusos en su momento, como el tema de la nacionalidad. Y no sé si logré más o menos explicarle. Sí. Gracias, licenciada. No, a la orden, mucho gusto. Bien. Entonces, por ejemplo, hablamos también, creo que del jus soli hablamos, y el otro tema era directamente la aplicación de la abstracción de la nacionalidad de los padres. Esta teoría básicamente pues consiste en el solo hecho de que el nacimiento en su propio territorio puede reclamar, en este caso, la nacionalidad de dicho territorio, y aquellos que la condicionan a que los padres posean la nacionalidad del territorio de nacimiento. ¿Cómo podríamos plantearlo en otra forma? Por ejemplo, los países que aplican esta teoría o la aplican el jus soli, por ejemplo, están Estados Unidos y México, que básicamente se pueden determinar como aquellos que lo aplican haciendo en este caso la abstracción de la nacionalidad de los padres. Entonces podríamos concluir aquí, por ejemplo, que solo el hecho físico del nacimiento en su propio territorio puede reclamar la nacionalidad de dicho territorio, y aquellos que lo condicionan a que los padres posean la nacionalidad del territorio de nacimiento. Ustedes ven mucho el ejemplo de que a veces se van indocumentados o se van ilegales o consiguen la nacionalidad en Estados Unidos las personas que se van de Guatemala por determinada situación, y pues con el tiempo quieren mandar a traer a sus hijos y poder reconocerlos para llevárselos a pasear, a ir a visitar a Mickey Mouse o a vivir allá directamente, etcétera. Entonces, ahí es donde ustedes empiezan a ver, por ejemplo, o a comprender esta teoría, la jus soli, que en este caso pues es básicamente por la nacionalidad de los padres que se puede tratar de buscar, en este caso pues la ciudadanía. Espero darme a explicar un poco con este ejemplo, que básicamente pues es el que aplica para cuando los padres poseen una nacionalidad de un territorio determinado. Y pues también en este grupo básicamente podemos decir que están aquellos estados que dejan abierta esa puerta como para que al llegar a una mayoría de edad, los hijos de padres extranjeros en este caso, pues hagan una opción voluntaria y consciente, ¿verdad?, de la nacionalidad al territorio de su nacimiento, o también a veces al de sus propios padres. Entonces, muchas veces pues se da ese tema de la naturalización también, ¿verdad?, que ahí lo vamos a ir viendo más adelante, cuando se ve tal vez este tema un poquito más cotidiano, por ejemplo, con el tema de los futbolistas. Hoy, para los que le vayan al Real Madrid, por ejemplo, se han dado cuenta mucho ese derecho comunitario que le llaman ellos, que básicamente tienen que adoptar una nacionalidad, ya sea española o de cualquier miembro de la Unión Europea, para poder jugar como extracomunitario, le llaman ellos, y no ocupar una plaza como extranjero. En este caso, si los que van de Argentina, de Brasil, de Guatemala, etcétera, a jugar a las grandes ligas europeas, pues van a ocupar una plaza de extranjeros como tal, porque veamos que existe un código, una unión, en este caso europea, donde todos los que son miembros de la comunidad europea se reconocen como uno solo. Entonces, o sea, tienen su nacionalidad española, alemana, inglesa, etcétera, pero pueden ingresar, digamos que libremente, o gozar de ciertos privilegios dentro de todos los territorios, porque es un tema recíproco. Parecido, pues, funciona el tema del Código de Bustamante, ¿verdad?,
que en este caso pues son las normas que se están aplicando para todos los países, en este caso pues los que son signatarios de esta situación. Parte de eso también era lo que, por ejemplo, buscaba esta unificación centroamericana, de que todos pudieran tener pues esa calidad, ¿verdad? Pero regresando ya al tema concreto, pues básicamente, como les digo, la mayor parte de estados de América adoptan esta segunda corriente que es la del jus soli. Podemos decir entonces que la casi totalidad de los estados, por ejemplo, de Europa, entre los más importantes, podemos decir Italia, Francia, Alemania, adoptan la tendencia del jus sanguinis, excepto en este caso, pues Gran Bretaña, que ahorita pues ha tenido sus problemas, que se ha salido el Brexit y toda esta situación que los ha obligado a ellos a, digamos, a hacer o salir o dejar de ser parte del tema de la Unión Europea. Entonces, las autoridades o el Estado como tal sí quería ser parte de, pero ¿cuál sería la palabra? Se me va ahorita la palabra. Básicamente sus ciudadanos se opusieron a que siguiera siendo parte de este conglomerado de países. Entonces, esto le ha repercutido o lo ha orillado a perder ciertos tipos de derechos. Entonces, por eso es una de las excepciones que también Gran Bretaña está teniendo en la actualidad. Pero ya regresando pues al tema de Guatemala, pues nuestra legislación solo reconoce en este caso la nacionalidad guatemalteca y pues admite como excepción entonces a los centroamericanos, y por lo mismo el guatemalteco va a conservar siempre todos sus derechos, así como también sus obligaciones, sin oponerse en este caso la nacionalidad extranjera a la guatemalteca. Los centroamericanos pues ya nos hicieron favor de leernos el artículo 145. También pues tiene relación el 144 con esto, ¿verdad? Y en las condiciones pues que se establecen para los centroamericanos pues es adquirir domicilio en la República. También el hecho de manifestar ante la autoridad competente su deseo de querer ser, en este caso, guatemalteco. Y de aquí de esto, pues ya se desprende directamente el tema de la naturalización, que lo vamos a encontrar regulado nosotros en el artículo 146, que pediría ya para hacerlo un poquito más equitativo, que alguna compañera nos apoyara en la lectura de este artículo, por favor. ¿Alguna compañera que me apoye? ¿Qué artículo dijo, licenciado? 146, por favor, Shirley. Gracias. Naturalización. Sí, por favor. Son guatemaltecos quienes obtengan su naturalización de conformidad con la ley. Los guatemaltecos naturalizados tienen los mismos derechos que los de origen, salvo las limitaciones que establece esta Constitución. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, si nos damos cuenta, pues el artículo 146 nos abre las puertas para el tema de la naturalización, siendo en este caso el órgano competente para poder aplicarlo directamente el Ministerio de Relaciones Exteriores. Dentro del trámite, pues básicamente los guatemaltecos naturales que residen en Guatemala van a presentar su solicitud ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, y los residentes que estén en el extranjero lo van a hacer, digamos, ante la embajada o los consulados guatemaltecos. El tema de embajadas y consulados creo que también ya lo están viendo ustedes ahorita en Derecho Internacional Público, entonces no voy a entrar muy de lleno a ese tema. Pues siempre dentro del trámite, por ejemplo, pueden actuar por medio de un mandatario guatemalteco. Ahí sí que también hay excepciones, por ejemplo, para la juramentación de la fidelidad y la renuncia a la nacionalidad extranjera, pues ahí sí es una de las excepciones porque es un acto solemne, ¿verdad?
Entonces, hay una serie de requisitos que van a englobar en este caso, pues el tema de la naturalización, como por ejemplo el tema de los solicitantes que residan en la República, que deben de presentar, por ejemplo, un certificado de ser un extranjero residente ante lo que antes era la Dirección General de Migración. Ahora, a partir de 2019, pasó a llamarse Instituto Guatemalteco de Migración. Y, por ejemplo, también les piden el certificado de extranjero domiciliado. Este lo emite el RENAP. El certificado de movimiento migratorio, la carencia de antecedentes penales y policíacos, que creo que con eso ya todos conocemos cómo es el procedimiento. También un certificado de nacionalidad del país de origen. Entonces, muchas veces también piden otro tipo de requisitos, por ejemplo, el tema de una solvencia económica, ¿verdad? Que se pueda, en este caso, pues, acreditar. También hay, por ejemplo, otro tipo de requisito como el pago de un impuesto de extranjería. Lógicamente, la identificación para personas que no son guatemaltecos ni centroamericanos, pues es el pasaporte. Entonces sí solicitan, por ejemplo, el pasaporte original y también piden, por ejemplo, dos testigos. Estos requisitos, pues ustedes ya lo van a ir viendo más adelante o dentro de su vida profesional cuando les toque asesorar a distintas personas para este tipo de trámites como tal. Sin embargo, pues es importante que ustedes tengan un poco de conocimiento de parte de este proceso. Entonces, dentro de la naturalización, pues encontramos también clases de naturalización. Ya el 146 de la Constitución nos da ese primer pase hacia comprender cómo es que esto se va desprendiendo y precisamente se va a acompañar de la ley de la nacionalidad que platicábamos anteriormente. No recuerdo el nombre de la persona que me platicaba del artículo transitorio hace unos minutos también, pero este se aplica o se va a apoyar directamente de esta ley. Entonces podríamos consultar, digamos, dentro de esta ley los artículos 32 al 38 y también del 51 al 60. Entonces, si tienen ustedes su ley de nacionalidad a la mano, pues van a poder empezar a interrelacionar esta situación y básicamente pues ver que existe, por ejemplo, la naturalización declarativa y también existe la de la ciudadanía. Cuando hablamos, por ejemplo, de la declarativa, pues la base legal de esta la vamos a encontrar siempre en el artículo 146 y también, pero en el 144 y en el 145 de nuestra Constitución. Y el tema de la ley de la nacionalidad lo vamos a encontrar regulado en los artículos 40 al 60. Entonces, me gustaría que puedan, por lo menos en un minuto, esos artículos para que empiecen a hacer sus anotaciones sobre el tema de las clases de naturalización. Primero les hablé de la naturalización, en este caso la concesiva, que era el artículo 146 de la Constitución, y se amarraba con el artículo 32 al 38, y también del 51 al 60. Posteriormente les hablé de la declarativa, que esta se encontraba regulada en el artículo 144 constitucional, así como el 145, y del artículo 40 al 60 de la ley de la nacionalidad. Entonces, no sé si lograron apuntar. ¿Podría repetir, licenciado? Disculpe. Muy bien. ¿Cuál fue la que no logró tomar? ¿La declarativa o la concesiva? Las dos, licenciado. Dick, si fuera tan amable de repetir, por favor, disculpe. Bien, pero ¿cuál de las dos es la que no lograron anotar? La concesiva. La concesiva, licenciado. Muy bien. Esta les ha indicado primero. Si no, nos vamos a ir al artículo 146
ya lo había leído una compañera anteriormente. Y dentro de la ley de la nacionalidad se encuentra regulado en dos partes. Primero, el artículo 32 al 38 y 51 al 60. Gracias, licenciado. Muy bien. La aclarativa se lo tomado, ¿verdad? ¿Podría repetirla, por favor? Perdón. Muy bien. Dentro de la que nos vamos a encontrar en el 144 y 145. Y en la ley de nacionalidad del 40 al 60. Muy bien. Entonces, ahora que ya conocemos que existen dos clases de naturalización, que está la concesiva, que en este caso esta se tramita ante la gobernación departamental, y la declarativa, pues se desprende, por ejemplo, un concepto básico que es el tema de la ciudadanía, que como definición podemos decir que va a ser un vínculo político, en este caso con una ciudad, o el vínculo de una persona como tal con una ciudad que le va a otorgar en este caso de cierto tipo de derechos, que en este caso van a ser derechos políticos y que van a intervenir en este caso para poder ejercitarlas dentro del mismo gobierno. Entonces, a veces el tema de la ciudadanía y la nacionalidad suele confundirse erróneamente. Entonces, sí considero que es importante que ustedes tengan claro cuál es la diferencia en este caso entre la ciudadanía y la nacionalidad. Entonces, ¿ustedes cuáles creen que son esas diferencias? ¿O qué comprenden ustedes por ciudadanía y qué comprenden ustedes por nacionalidad? Lick, pareciera lo Lick, mismo. buenas noches. Porque Es de nacionalidades de nacimiento, Lick, si se que Muy nació bien, en el ¿alguien? lugar. Gracias, Orlando. ¿Alguien más que? La ciudadanía es adquirida con el tiempo, ¿no? Ujú. Muy bien. Jacqueline dice que la ciudadanía es la que se obtiene al cumplir la mayoría de edad. Y Nick, la nacionalidad sería desde que uno nace, dijo el compañero, y la ciudadanía sí se adquiere ya al cumplir la mayoría de edad para poder ejercer derechos correspondientes ya de mayor edad. Muy bien, muchas gracias. Entonces, pues ya la ciudadanía lo que hace es, por ejemplo, introducir a la persona a la sociedad política. No necesariamente es opuesta, digamos, a la calidad de extranjero en un estado, sino que esta básicamente es como constitutiva de un estado. Mientras que la nacionalidad lo que va a hacer es también introducir, pero en este caso no a la sociedad política, sino a la sociedad civil. Esta, por ejemplo, se va a oponer a lo extranjero y va a ser directamente la fuente de derechos y obligaciones dentro del ordenamiento jurídico, en este caso guatemalteco. Entonces, por ejemplo, de la ciudadanía se van a desprender ciertos tipos de derechos que, por ejemplo, son el derecho a votar, el derecho a ser electo, el derecho a un empleo público, el tema de la iniciativa de ley, de una petición política, también el derecho a reuniones políticas o de poder, en este caso, pues asociarse con fines políticos. Entonces, ahora vamos a platicar un poquito también de las generalidades del domicilio. Entonces, solo me gustaría que siempre comprendan que cuando estamos hablando de todas esas características, tenemos que enfocarlos al ámbito del derecho internacional. No nos quedemos tanto siempre con la idea principal que teníamos de
del derecho interno, sino que tenemos que dimensionar un poco más a la esfera del derecho internacional como tal. Creo que alguien me levantó la mano por acá. Entonces por aquí me escribió Elmar, la nacionalidad sería un vínculo entre la persona nacida en un país, mientras que la ciudadanía sería el estatus de una persona que le confiere derechos y obligaciones. Sí, está bien. Y Linda, Michelle, buenas noches. Lick, buenas noches. Bien. Entonces vamos a pasar a hablar del tema del domicilio, que en este caso su importancia va a radicar desde la perspectiva que es el punto de conexión, digamos que más aceptado para poder determinar en este caso el estado y la capacidad de las personas. Entonces, digamos que todo derecho de las personas va a descansar en gran parte sobre el tema del domicilio. ¿Pero por qué? Primero, porque este va a determinar la jurisdicción, especialmente en el tema de las acciones personales. También va a determinar qué ley es la que debe de regular las relaciones jurídicas internacionales. Y también se va a recurrir al domicilio cuando hay conflictos, en este caso, de nacionalidad. Entonces es muy importante pues que esta ley del domicilio pueda interpretarse de la mejor manera para poder dilucidar cuál es el derecho aplicable en cierto momento como tal. Entonces, si nos recordamos de una definición de domicilio, pues básicamente va a ser una relación existente entre una persona y el lugar de donde esta persona es. Es decir, que hagamos en cuanto al ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones, siempre es considerada como presente. Dicho de otra manera, pues podríamos decir que la persona señala por razones circunstanciales o bien sean por razones personales un asiento estable, en este caso, para las derivaciones que puedan suscitarse de sus relaciones jurídicas. Esto va a permitir determinar con certeza la ley del Estado que es aplicable en cuanto a la capacidad de la persona y también en cuanto a su estado civil. Entonces, en cuanto al derecho internacional privado se refiere, pues digamos que a este no le interesa tanto determinar el lugar exacto del domicilio, sino el estado dentro del cual se encuentra ese lugar exacto, porque interesa determinar cuáles son las leyes que deberán de regir en el estado y también la capacidad de una persona, o qué ley se considerará como la ley de su estatuto personal. Yo les ponía el ejemplo anteriormente o la clase anterior de, por ejemplo, del pago de impuestos en Estados Unidos entre un estado y otro. Hay estados que pagan más impuestos por un determinado producto que otros, o por ejemplo, que no pueden casarse personas menores de edad, o que sí pueden casarse, o por ejemplo, personas del mismo sexo que se casen, en un estado es prohibido, en el otro sí es permitido, etcétera. Entonces, acá pues esto afecta también entre todo este tipo de situaciones, principalmente pues por esta ley de su estatuto personal. Y como lógicamente pues aquí se van a desprender también dos corrientes o ciertos tipos de corrientes, por ejemplo, está la de la residencia permanente y está, por ejemplo, en cuanto al centro principal de sus negocios. Como recordemos que el derecho internacional privado no se va a circunscribir solamente al derecho civil, sino que, como dijimos, tiene relación con otras ramas del derecho, por ejemplo, con el derecho mercantil o el derecho comercial, las relaciones entre personas privadas, entre sociedades, entre empresas. Entonces, toda esa situación, pues, también gira dentro del tema de los negocios, no solamente de la residencia de la persona, sino que puede ser, o sea, la persona individual o la persona jurídica, el representante legal, por ejemplo. Entonces, pues, hay autores que manejan otro tipo de tendencia dentro de esta situación, como por ejemplo, lo vislumbran como el asiento jurídico de la persona, porque siempre se le va a encontrar ahí, entonces se presume siempre presente, se dice,
o, por ejemplo, por el lugar donde reside habitualmente con el ánimo de permanencia. Para ponerles un ejemplo de lo que sucede dentro de la legislación guatemalteca, ustedes tienen dos tipos de domicilio según la SAT. Y el que toma como válido básicamente ella es el domicilio fiscal. Entonces, si ella le quiere notificar a usted algún tema tributario, lo va a hacer a través de su domicilio fiscal como tal. Posiblemente, pues, ahora con todo el avance tecnológico, pues, vayan a definir en algún momento algún tipo de casillero electrónico para poderle notificar. De hecho, pues, haya una agencia virtual, básicamente, en la que usted la tiene de forma individual. Y en ocasiones creo que sí le hacen cierto tipo de notificaciones o de requerimientos. O bien se lo envían, por ejemplo, a su correo electrónico. Entonces aquí estamos ya haciendo una mezcla entre el ámbito físico y el ámbito digital. Pero es parte de lo que ya nos está tocando vivir y definitivamente pues tenemos que empezar a meternos ya dentro de este nuevo mundo. Entonces, básicamente se hace una clasificación también sobre el tema del domicilio, ¿verdad? Y dentro de esa clasificación, por ejemplo, se da el tema de que puede ser un domicilio de origen por el nacimiento, puede ser un domicilio legal, en este caso donde la ley le presume como presente, puede ser una de tipo especial o bien de elección, que en este caso lo señalan para las obligaciones determinadas. Puede ser un domicilio electoral, que en este caso va a ser donde usted va a ejercer sus derechos políticos. Puede ser una mezcla entre administrativo y fiscal, que es donde usted va a pagar sus impuestos. Entonces todo esto, pues básicamente nosotros lo vemos cotidianamente, ¿verdad? Por ejemplo, en el tema que ustedes están empadronados y básicamente votan en el lugar que se encuentra más cerca de donde ustedes tienen su dirección física, que es la del domicilio. Entonces, le toca votar en determinado lugar, por ejemplo. Entonces, el tema fiscal que les comentaba, que es donde se van a pagar los impuestos, donde se le van a notificar los temas tributarios, etcétera. Y pues, por ejemplo, tenemos tratadistas no solo internacionales, sino también tenemos la corriente del maestro Olario Sochaíta, que también hace énfasis al tema de los principios del domicilio. Y él, pues, es de la tendencia que toda persona debe tener y, de hecho, tiene un domicilio. También establece que toda persona puede tener más de un domicilio y en un lugar su domicilio y en otro, por ejemplo, su domicilio legal. Entonces, en el caso de ustedes como futuros abogados, pues van a tener su domicilio físico personal, su casa de habitación y pues van a tener un domicilio legal, por ejemplo, para recibir notificaciones que ahora pues con los cambios del caso del organismo judicial, pues ustedes van a recibir por medio de un casillero electrónico y ya se va empezando a eliminar paulatinamente pues ya las direcciones físicas. Entonces, algunas instituciones pues todavía utilizan y notificaciones. Entonces, pues básicamente también dentro de los principios que rigen el domicilio, Olario Sochaíta establece que toda persona tiene el derecho a poder cambiar su domicilio. Y también cierra con que el domicilio de los menores e incapaces, en este caso va a ser el de las personas que ejercen la patria potestad o bien también la tutoría sobre ellos. Entonces, pues los lineamientos mencionados anteriormente se encuentran distribuidos dentro de la legislación guatemalteca. Y pues estos principios son uniformes, ya que se utilizan en la mayoría de países, no solo de Guatemala. Entonces, con excepción de algunos pocos, estos se van a encontrar siempre impregnados entonces con la razón de poder proteger los derechos humanos y aún pues más trascendentes como el tema, por ejemplo, de la libertad de acción, el tema de la tutela de los menores de edad. Y cuando hablemos de legislación, pues básicamente en América se aplica el código de Bustamante,
que por eso es que les hago mucha referencia. En este caso, pues ustedes pueden consultar entre el artículo 22 y el 26, y pues ahí básicamente encontramos este tipo de legislación relacionado al tema de la determinación del domicilio. Y aquí pues básicamente se aplica la ley territorial o la denominada Lex Fori para poder determinar en este caso pues el concepto, la adquisición, la pérdida o la recuperación del domicilio. Entonces, si ustedes ojean brevemente pues el artículo 22 al 26, van a poder comprender realmente lo que les estoy comentando. Entonces, por el tiempo, si quieren, vamos a pasar de una vez a hablar un poco del tema de la ausencia. Esta, pues, básicamente tiene mucha relación con el domicilio, porque parte de esta misma, ya que la ausencia es aquella persona, digamos, que ha desaparecido de su domicilio, no pudiendo hacer uso de sus derechos legalmente adquiridos, no pudiendo, por ejemplo, enfrentarse al cumplimiento de sus obligaciones legales y cuyo paradero en este caso pues se ignora. Ustedes como futuros notarios pues en su momento les va a tocar redactar diferentes documentos, entre esto la declaración de ausencia cuando quieran radicar algún proceso sucesorio intestado, por ejemplo, cuando estén haciendo una titulación supletoria, por darle un par de ejemplos, ¿verdad? Entonces, es importante que ustedes comprendan, en este caso, pues, ya en el Código Civil, ustedes lo vieron en los cursos de Derecho Civil, el tema de la ausencia. Entonces, pues, no voy a entrar mucho en detalle en esa situación, pero sí voy a recalcar un poco el tema de la importancia, que en este caso se encuentra relacionada con los efectos jurídicos que va a producir y que en este caso pues puede afectar, por ejemplo, el tema del patrimonio, también de los derechos de quienes dependen, en este caso del ausente, y también en este caso pues afecta directamente al orden público porque paraliza su funcionamiento en diferentes relaciones jurídicas. Entonces, ¿cuáles son las formas de hacer esta declaratoria de la ausencia? Pues básicamente esta se puede hacer de forma judicial, pero desde la perspectiva del derecho internacional privado pueden darse diferentes situaciones. Entonces aquí se generan, por ejemplo, cuestionamientos como qué jurisdicción es la que debe o puede declararla como tal, o bien qué clase de prueba debe de presentarse en su momento, o bien, por ejemplo, quién puede pedirla. Entonces, por ejemplo, ¿qué jurisdicción debe de declararse? Básicamente es competente, en este caso, el Tribunal del Domicilio. Si hablamos de qué clase de prueba puede presentarse, básicamente lo puede pedir la persona que designe, en este caso, la ley del domicilio. Y, por ejemplo, se va a regir por la ley del domicilio del ausente, excepto, pues, también, por ejemplo, cuando los bienes inmuebles en que se aplica la ley de su situación, que estuviera en otro lugar. Entonces, aquí sí tomaríamos como referencia tanto el Código Civil como la ley del organismo judicial, y a nivel internacional, pues, nos iríamos a observar el Código de Bustamante. Entonces, ustedes ya manejan bastante la ley de organismo judicial. ¿Alguien me podría hacer favor de leerme el artículo 24, por favor? Artículo 24. Estatuto personal. El estatuto el estado y capacidad de las personas y las relaciones de familia se rigen por las leyes de su domicilio. Muy bien, muchísimas gracias. Y si alguien tuviera a la mano su Código Civil, por lo menos solo que me lea el epígrafe del artículo 42 y que hagan la anotación tanto del artículo 42 al 77 para que lo tengan concatenado dentro de este tema.
Artículo 42. Artículo 40. ¿Qué manda Elmar? Dice de la ausencia, licenciado, capítulo 4 de la ausencia, artículo 42. Muy bien. ¿Me hace favor de leerme el artículo, por favor? Con gusto. Es ausente la persona que se halla fuera de la República y tiene o ha tenido su domicilio en ella. Se considera también ausente para los efectos legales la persona que ha desaparecido de su domicilio y cuyo paradero se ignora. Muy bien, muchas gracias, Elmar. Si se dan cuenta, pues aquí se concatenan dos elementos, que es tanto el domicilio como el tema de la ausencia, que son elementos indispensables que en este caso, pues, observa el derecho internacional privado. Y pues este mismo ustedes lo van a concatenar con el artículo 78 al 83 en el Código de Bustamante. Entonces, para que puedan tomar nota de estos artículos y poder hacer ustedes sus apreciaciones como tal. ¿Qué artículo dijo? Disculpe, Lick. Muy bien, gracias. 78 al 83. Gracias, Lick. Gracias. Si alguien pudiera leerme el artículo 78, se los agradecería. Artículo 78. Las medidas provisionales en caso de ausencia son de orden público internacional. Uh-huh. Muchas gracias. Entonces, si confirmamos que estamos hablando del tema de la ausencia, les recomendaría de que en estos minutos que quedan ustedes pudieran hojear un poquito los artículos que hemos hablado para que se familiaricen un poquito con ellos y así pues ya estemos hablando todos el mismo idioma y así pues podamos en la próxima clase ser un poquito más participativos. Entonces, a las personas que participan bastante, pues se los agradezco, pero también quisiera que los demás participen, ¿verdad? Ellos son bien pilas y les gusta platicar, pero se chivean un cachito. No, hombre. Anímense ahí a platicar, a opinar, a generar sus puntos de vista, porque de eso va a tratar su carrera durante toda su vida. Entonces, les insto a que... Licenciado. Sí, por favor, Linda. Buenas noches. Yo tengo una duda respecto al tema de la residencia. Veo de que tal vez en estos temas no estaba contemplado. Lo pregunto porque, por ejemplo, conozco una persona que vino al país y se le otorgó la residencia, pero porque él venía a trabajar. 3 años después, él ya optó a la ciudadanía. Ajá, y se la otorgaron, pero prácticamente uno de los requisitos para que se la pudieran otorgar era que continuara laborando, porque él venía por trabajo. Entonces, al momento de aplicar para la ciudadanía, sí fue uno de los requisitos que le solicitaron o que le preguntaron más bien, en decirle, mire, usted todavía sigue trabajando para la misma institución, para sus datos. Entonces, tenía duda prácticamente con esa parte. Sí, ahí se manejan diferentes requisitos que en este caso, por ejemplo, lo amarramos con el Código de Trabajo, ¿verdad? Que permite que trabajadores extranjeros puedan venir al país y ofrecer su fuerza de trabajo, su conocimiento técnico, cuando, por ejemplo, no se tienen muchas veces las capacidades en Guatemala sobre determinado conocimiento o competencia. Entonces, es uno de los requisitos que, por ejemplo, pone, ¿verdad? Y al momento de buscar el tema de la residencia, sí se busca de que la persona, en efecto, trabaje o siga trabajando dentro de la misma empresa, que se pueda determinar, porque básicamente existe, o sea, la empresa es como un garante. Entonces, es la que tiene por la persona, por así decirlo. Entonces recuerdo un caso de una persona que estuvo trabajando en Guatemala, pero estuvo con una empresa y luego se pasó con otra.
y cuando estaba tratando de poner en orden su situación jurídica en Guatemala, le indicaron que no podía porque aparentemente pues no tenía una persona que respondiera por ella, o sea, un garante como tal. Y veamos que esta situación se da muy, muy seguido, pues principalmente, por ejemplo, cuando vienen personas relacionadas con la trata de personas, por no decir otro tipo de palabra, que se quedan en Guatemala o vienen por cierto tipo de situación muy, muy concreta y que se quieren pues quedar en el país. Entonces todo esto pues son los límites que a veces pone el Ministerio de Gobernación, o sea, el Instituto Guatemalteco de Migración también, o el Ministerio de Relaciones Exteriores para poder evitar pues que se queden como indocumentados. Entonces sí necesitan que básicamente exista un garante dentro de todos esos procesos para que pueda, digamos, preservar o dar fe de que esa persona efectivamente pues sí está cumpliendo con los fines para los cuales se presume que era que venía, ¿verdad? Solo don Cruz Eduardo me levantaba la mano, ¿le escucho, por favor? Creo que se desconectó. Buenas noches, pero licenciado. bueno, Linda, no sé si logré. Sí, Eduardo. Ok, licenciado, ya que tocamos el tema de los garantes, yo tengo una duda. Si el extranjero tiene mayores de edad en Guatemala, sus hijos podrían ser garantes en este caso. Pero los hijos, no creo. Déjeme consultar, pero no creo en sí. Porque, o sea, no estoy seguro. Déjeme averiguar, no me haya topado yo con esa situación. Ahí sí me la puso difícil. Ajá, sí, porque, o sea, los Entonces, hijos son guatemaltecos de nacimiento, mayores de edad, entonces ellos son guatemaltecos. Ellos podrían ser parte de los garantes, porque al final del día, o sea, pienso de que ellos desean que su padre o madre tengan las mismas situaciones legales en su país de origen. Sí. Voy a tratar de averiguarlo, porque como le digo, tal vez se da una situación distinta, por ejemplo, al caso que mencionaba Linda, que en este caso era una persona totalmente extranjera, o sea, que no tiene, en este caso, parientes, si lo queremos decir así, en Guatemala, mientras que en el caso que usted contempla es totalmente diferente porque, o sea, él sí tiene familiares guatemaltecos, entonces no necesariamente puede ser que él venga a trabajar, sino que pueda venir ya jubilado, o sea, puede ser que sea, por ejemplo, mi abuelito, mi papá, o que sea algún mi tío que igual ya viene o sea, quiere descansar y se aburrió de estar en Estados Unidos, por ejemplo. Pero sí le voy a tratar de averiguar y yo le comento el día viernes en la clase. Muchas gracias, licenciado. A la orden. Bueno, entonces, si no hay alguna otra duda, pues damos por finalizada esta sesión y les agradezco por haberse conectado. Y la próxima sesión, pues ya hablamos del tema del matrimonio dentro del derecho internacional privado. Buenas noches, licenciado. Gracias. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado.